Capítulo 11. A 1 de mayo jueves se cantó en Gáldar en la Casa Canaria, donde se decía misa en hacimiento de gracias el Te Deum laudamos por el obispo don Juan de Frías, a quien luego envió Pedro de Vera el aviso, y allanada la fuerza de los rebeldes ya montados los canarios, pasó a Gáldar, e hizo que volviesen a probar el lugar, como de antes vivió don Fernando Guadarteme con su mujer e hijos, que era casado cuando gentil, y tuvo una hija llamada doña Margarita Guadarteme, que pasó con su padre a la conquista de Tenerife y fue casada con un soldado llamado Miguel Treso, natural de la Granadilla, lugar de la Extremadura, y tuvo sucesión, y el Guadarteme murió en Tenerife de Cuartanas y está sepultado en la ermita de San Cristóbal de la Laguna. Vivieron en Gáldar otros canarios nobles, que casaron sus hijas con españoles, que de ellos poca o ninguna sucesión se halló después ni aun ahora. Volviendo al Real de las Palmas Pedro de Vera con todos los caballeros y capitanes, y el obispo acordando lo mejor que conviniese a la reducción de los canarios, hizo acomodar a los muchachos que sirviesen, y se les enseñase la doctrina aprendiendo el modo de España de sus amos, que fuesen hombres solos, y a los casados con familia entregaban las muchachas a él mismo servicio enseñándoles a rezar. Enviaronle compañías a Telde, y a otras para haciéndolo primero ermitas y casas de oración, las más con la advocación de Nuestra Señora o de la antigua de las Nieves de Guía de la Luz. Después del mes de junio envió Pedro de Vera recado a don Fernando Guadarteme que hiciese venir a su sobrina, con los demás nobles sus parientes al Real a entregarse como estaba pactado, y luego dieron orden de traerla desde Tirajana por Telde sin que viniese con ella ningún cristiano español. Tráiganla en hombros de 4 capitanes nobles de cabello largo y rubio, en unas ardas de palo a modo de parihuelas, sentada, vestida de gamuza a modo de badanas o pieles adobadas de color acanelado. Venían delante de las andas 4 capitanes con capotillos de badana llamados tamarcos, braguillas de junco majos en los pies, y guapiletes en la cabeza, y lo demás desnudos. Al lado de las andas algo hacia atrás 2 tíos suyos faisalles, y después se seguía un grande acompañamiento de hombres todos que servían de traer las andas a remuda. Salió Pedro de Vera con mucha gente al recibimiento, y ellos hicieron su entrega, por medio de la lengua o intérprete, diciendo, que allí venía la señora de toda la tierra, heredera única, y legítima hija de su señor Guadartemí Guanache Semidan, legítimo dueño y señor por verdadera línea, y sucesión de dominio y señorío de la tierra, y que ella hacía entrega voluntaria, y todos sus tíos y parientes que allí venían, gobernadores de la tierra en nombre y debajo de la palabra de su señor muy poderoso y católico rey don Fernando. Entregaba su persona y personas al capitán mayor de los cristianos, que allí presente se halla, que es Pedro de Vera, del rey de Castilla y León. Pedro de Vera y demás caballeros la recibieron a pie, y fue abrazando a todos con mucho cariño. Traían todos los canarios el cabello suelto por las espaldas, y la señora Arminda, que los españoles llamaron Almendra Bella, traía vestido un ropón de gamuza con medias mangas hasta la sangradera, y largo hasta los pies, y zapatos de lo mismo pespuntados, y vestida una tunicela debajo de la ropa con cuerpo de jubón a modo de justillo de más delgada badana. Era el cabello largo y rubio, aderezado con arte, y en él puestas algunas cosas de tocado que le habían dado a uso de España. Y el faldellín pintado a colores. Tendría casi 20 años, era gruesa, y más de mediano cuerpo, robusta, el color algo moreno, ojos grandes y vivos, y el rostro algo alegre, y celebrada de hermosura, la boca algo larga, la nariz pequeña, algo anchas las ventanas, el cuello redondo, y crecida de pechos. Después que se hubieron adelantado del lado de las andas los 2 faisalles, e hicieron la entrega de su señora, y los demás pidieron que se encomendase a persona noble, y ellos pidieron que fuese en casa de Francisco de Mayorga con su mujer Juana de Bolaños, que allí estuvo con otras españolas, y Pedro de Vera lo prometió, y juró hacerlo así como todos lo pedían, aunque estuvo siempre a su cuidado y al del obispo. Ella fue muy bien recibida, y siempre correspondió agradecida al cariño de todos. Tenía ingenio y discreción, fue cristiana, que luego lo prometió de ser, y la mose doña Catalina Guadartemí fue su padrino Rodrigo de Vera, hijo de Pedro de Vera, y Francisco Mayorga, y su mujer la madrina. Échole agua el obispo don Juan de Frías, decíales esta señora a las Canarias, que aquella era vida de hombres, y la que tenían primero era de brutos y fieras salvajes. Fue casada con un capitán de infantería don Ramiro de Guzmán, andaluz. Pasaron a la conquista de Tenerife, no tuvo sucesión, él murió de repente, que se presumió ser violentamente. Casáronse con españoles otras primas o parientas de esta señora.
Una hija de Autindana, hermana de Guanache, que se llamó Juana Guadarteme, casó con Francisco de Cabrejas, tuvo sucesión en Gáldar. Otra prima hija del Faizac Tuerto de Tara en Telde, hermano de su madre, se llamó María Guadarteme, y casó con Juan Delgado, que pasó a Tenerife, y tuvo sucesión, y otras de este modo que hubo por línea femenina, donde feneció la generación de los canarios. El obispo cuidaba con grande celo del regalo de los canarios, así viejos, niños como hombres y mujeres, dándoles de comer, y reparos de vestir con libera el mano, que todos le aclamaban por padre y santo prelado, por ser ejemplar su vida siempre. Diose luego cuenta de todo a España, de que sus altezas tuvieron mucho gusto del reducimiento de los canarios y de su buen estado. Envió Pedro de Vera a la isla de la Madera a buscar plantas de todos frutales, hierbas de olor, flores de recreo, y animales mayores y menores, que de todo se ha dado bien al mismo modo que en España, sin diferencia. De La Gomera se trajeron perdices y conejos, que ha criado y traído de África Sancho Herrera el viejo, de un coto de venados y montería que allí tenía. Repartiéronse entre los vecinos algunos granos para sembrar, que acudían largamente en su multiplicación, viniéronse algunas, y después muchas familias a vivir repartiéronse en los campos y lugares, plantando caña de azúcar, parras, árboles, sacando acequias, haciendo albercas, molinos de agua, ingenios de azúcar, hasta que enviase su majestad la cédula de repartimientos que todos esperaban por el debido premio y paga de sus servicios. Demás de los hidalgos aventureros que sirvieron sin sueldo, hubo muchos que con sus personas, armas, caballos y maravedíes sirvieron a su majestad. Fue el factor Miguel de Muxica, que nombró por heredero a su pariente Juan Siberio, que cobró toda su parte. El capitán Palencia, con 5 hijos, sirvió con peones pagados sus personas, armas y préstamos. Murió en la conquista él y 3 hijos, cobraron los 2 Tomás de Palencia y Alonso Rodríguez de Palencia, y otros que faltan a la memoria. De Lanzarote vino Santa Gadea francés, que trajo caudal, que casó una hija con Francisco Marte francés, vecino de Lanzarote, que sucedió en el mayorazgo de Arucas, que fue de uno de los Palencia. Sirvieron sin sueldo 3 hijos del gobernador Pedro de Vera, Fernando, Rodrigo y Martín de Vera, que dejó su casa hospital de pobres, que es San Martín Hospital de Canaria. El año siguiente, después de la conquista de 1478, vino navío de España trayendo algunas familias y mujeres de soldados y capitanes que pretendían avecindarse en Canaria, como fue doña Luisa de Fonseca, hermana de Andrés Suárez, que vino en su compañía, mujer del capitán Alonso Fernández de Lugo, que después de 2 años murió esta señora en Gáldar y se enterró en la parroquia de Santiago, y siempre se llamaron hermanos él y Andrés Suárez. Asimismo vino por alcalde mayor Perpetuo Esteban Pérez Cabellos, a quien Pedro de Vera rechazó ahora como primero por la muerte del gobernador Algaba. Siendo alcalde mayor por Juan Rejón, mostró la data de su cédula en 15 de marzo de 1478, volvióse a dar cuenta a su majestad, que la envió confirmada en la ciudad de Trujillo en 17 días de mayo de 1479. Mandó su majestad el nombramiento de la ciudad de Telde, y gobernador de la isla y Torre de Gando, volviese a nombrar nombramiento de la ciudad en el Real de Las Palmas, con oficios de regimientos, justicias, alcaldes, alguaciles, eligiéronse caballeros conquistadores, y el pregonero era un francés vecino de Lanzarote. Pidió la ciudad a su majestad la cédula de repartimientos y vino remitida a Pedro de Vera, y que fuesen según las calidades de las personas, dándoles sitios para vivir, tierras y aguas en que plantar a los nobles aventureros, conquistadores, menos a los peones pagados y a los que llevaron sueldos, y fuesen premiados todos los que sirvieron a su majestad. Hubo después otra cédula real al mismo gobernador con honores y repartimientos con muchas distinción para quitar confusiones a las primeras datas, firmada en Toledo a 4 de febrero de 1484. Plantó cañas de azúcar en el valle de Geniguada, e hizo el primer ingenio Pedro de Vera, y molió con caballos su ingenio y los demás con agua. Estos sitios después fueron convento de San Francisco y casas de algunas familias que vinieron después y compraron estos y otros sitios al mismo tiempo de la conquista, que son Quintana, Venegas, Caldera, Cerpa, Padilla, Peñaloza y otros. En los sitios de Pedro de Vera estaba la ermita de San Pedro Mártir, donde hoy es convento de Santo Domingo. En la ciudad del Real la casa de Martín de Vera es hoy hospital de San Martín, que aún tiene sobre la puerta antigua el escudo de los Veras.
A Juan Siberio se le dieron tierras y aguas en Tenoya porque dejase la casa y huerta en la ciudad del Real donde está la catedral, y lo que es plaza era la huerta. Tomás Palencia, le dieron en Arucas y Barranco de Guadalupe grandes pedazos de tierras con mucha agua donde hizo ingenios, que tuvo 4 en el de Tirajana y el de los Llanos de Sardina. Alonso Rodríguez de Palencia, su hermano, tuvo en Telde 3 ingenios, 2 en el barranco que llaman del Perro y otro fuera del lugar junto al barrio de los Llanos donde hizo casa y ermita de San Gregorio en uno de los 2 primeros, y la casa sucedió un vecino de Lanzarote llamado Saraquemada, y en el segundo Cristóbal García de Moguer del lugar del condado, y en el de fuera de Telde Francisco de Matos de Portugal. Repartiéronle en la Gaete al capitán Alonso Fernández de Lugo la casa fuerte o castillo con muchas tierras y aguas, hizo ingenio, plantó viñas, e hizo grandes cortijos que después vendió para la conquista de La Palma y Tenerife. Sucedió en ellas Francisco de Palomares genovés y a este uno llamado Sayas de Arellano que las vendió y se fue a España. Avecindáronse en Gáldar comprando de otros al mismo tiempo unos italianos del apellido Soprianis y Cairasco. De Lanzarote vinieron otros llamados Aguilar, Verde, Betancourt, Cabrera, y después de la conquista de Tenerife, otros Benítez. Avecindáronse en Canaria españoles de diversas naciones, portugueses, gallegos, vizcaínos, extremeñosos, andaluces, aragoneses y de otros reinos, flamencos, franceses, genoveses, italianos, y de Lanzarote vinieron algunos canarios que allí detuvo Diego de Herrera, ya cristianos, como el caudillo de Telde Pedro de Maninidra, que murió en Tenerife después de su conquista. Envíales a todos los conquistadores a sus casas Pedro de Vera el título de sus datas y repartimientos según había servido, y visto por ellos fueron contentos, y mayormente los aventureros, aunque no les daban aguas, sino tierras montuosas para sembrar, mandándolas medir y amojonar, poniéndoles los nombres de sus apellidos, porque otros venían de España que habían dado a sus altezas cierto número de maravedíes para que el regimiento y ciudad les diese heredades, y hubo grandes cercenamientos que de enfadados vendían todo y se volvían a España. Y pasaban otros a La Palma y Tenerife a su conquista, y allá les daban otro tanto, y lo vendían. Muchos se pasaron a Indias a sus primeros descubrimientos cuando acudían las familias de fuera del reino con título de genoveses, flamencos, etc., y en Tenerife fue donde estas familias cargaron más, y en La Palma a la fama de las guerras civiles de Granada se fueron muchos con las compañías de la Hermandad, mandadas llamar el año 1480, y el que tenía con que irse no quería quedarse en Canarias. El Cabildo y Regimiento de Canaria a su costa fabricó e hizo armazón de 2 fragatas, y el factor o comisario fue Juan Siberio Muxica y otro primo suyo Lezcano, regidores, para limpiar estas costas de piratas así moros como otros, y correr la costa de África y Guinea, donde hacían entradas. Trájose de Guinea negros para el servicio de los ingenios y viñas que después sus dueños dejándolos libres por voluntad de sus altezas tienen un pueblo donde habitan, todos negros en Tirajana son vivos entendidos, y valientes que defienden aquellas costas remotas de enemigos que por allí entran a hacer aguada y a robar ganado y lo que pueden. Trájose de Guinea las patatas, el maíz, raíces de plátanos, ñames y otras semillas. En la isla de Tenerife hizo una entrada Alonso Fernández antes de irse a España las compañías de la Hermandad. El año de 1479 llevando práctico entró de noche a la parte de Icoden, trajo a Canaria buena presa de ganado, que halló acorralado muy manso todo cabrío, 3 mujeres, 2 hombres y algunos muchachos que dormían en cuevas y mucho cebo, carne salada, panes de cera y cantidad de velas de cera medio encetadas y una a modo de cirio pascual, encetado, cueros de cabra y cebada, dejándose allá otras mayores cantidades de todo esto. Y molinitos o taonillas de mano, cazuelas y platos de barro tosco. Los conquistadores ricos con el trato de los azúcares que llevaban a todas partes muchas embarcaciones se portaban y trataban con grande ostentación y caballería juntábanse en las fiestas que se hacían en Telde por San Juan y el día de la Asunción de Nuestra Señora por agosto 8 jinetes a jugar cañas y a los mismos concurrían a Gáldar por Santiago y en el Real de las Palmas por la Cruz de Mayo en memoria de haberse jurado la isla por el Reino de Castilla. Habiendo en Lanzarote muerto Diego de Herrera, señor de las 4 primeras conquistadas el año 1485 a los fines de junio, dejando en Canaria el obispo don Juan de Frías las cosas de su cuidado en buen estado encomendadas, se pasó en España donde se trató de la fábrica de la Catedral de Canarias, sobre lo cual hubo junta en la Catedral de Sevilla, tratando de sus prebendas y dignidades, y que fuese sufragánea suya, mudándose el obispado de San Marcial de Rubicón en el de señora Santa Ana, día en que fue entregada a los reyes de Castilla la señora de la isla de Canaria, hija del Guadarteme.
legítimo rey, hízose este cabildo confirmado en 20 de noviembre por el Papa Inocencio VIII con patronato a los reyes de Castilla. Fueron estas islas todas 7 incorporadas a la corona de Castilla con título de reino. Su data en Salamanca día 20 de febrero año de 1487 y fuesen libres de pecho y alcabalas. Esta cédula se reforzó por la reina doña Juana año de 1507, y les dio por escudo a esta isla de Gran Canaria castillo y león en medio escudo alto, y en el medio de abajo una palma sobre unos riscos, y a los lados 2 perros de cada lado el suyo, las cabezas hacia fuera de la palma. Por la orla de este escudo 2 espadas cruzadas a modo de aspas a trechos, que tiene 6. El año 1515 Carlos V y su madre doña Juana dieron a la ciudad del Real de Las Palmas título de noble, asimismo tiene otros títulos muy honoríficos que guarda su ciudad.